¿Sabías que Linux está a punto de cruzar una barrera histórica en el mundo del gaming? Según la última encuesta de Steam, julio 2025, el sistema operativo de código abierto ha alcanzado el 2.89% de cuota de mercado global entre todos los usuarios de Steam. Y aunque parezca poco, es un hito. Es la cifra más alta en años. Y lo más curioso, no es gracias a la Steam Deck. Hoy, en Explora Tecnología Avanzada, te revelamos los datos que nadie está hablando. Cómo Linux se acerca al 3% sin depender de Steam OS. ¿Por qué Fedora aparece por primera vez en las estadísticas? ¿Qué distribuciones están liderando el crecimiento? ¿Y por qué esto podría cambiar el futuro del gaming en PC? Durante años, Linux fue el sueño imposible del gaming. Los desarrolladores lo ignoraban, los jugadores lo veían como una opción técnica, y los juegos rara vez llegaban a plataformas como Proton o Lutris. Pero en 2025, todo está cambiando. La encuesta de Steam de julio muestra que Linux creció un 0.32% en solo un mes, pasando del 2.57% al 2.89%. Y si tomamos en cuenta solo el uso de Linux en Steam, ese aumento representa un salto del 12% en adopción mensual. Lo más impactante, la Steam Deck ya no es el principal motor. Aunque sigue siendo la plataforma Linux más popular, 28.31%, su cuota ha caído de 41.17% en junio de 2024 a menos del 29% en julio de 2025. Entonces, ¿quién está impulsando este crecimiento? La respuesta está en las distribuciones tradicionales de escritorio. Y una de las más sorprendentes es Fedora. Por primera vez, Fedora aparece con fuerza en las estadísticas de Steam. Fedora Workstation 42, Genome 2.21%. Fedora KDE 42, 1.79%. Bazid 42, basado en Keynote, 3.20%. Octavo lugar. La ausencia de Fedora en encuestas anteriores podría deberse a un simple error técnico. No incluía un paquete necesario para que Steam lo identificara correctamente. Ahora que se solucionó, su presencia real se hace visible, y es mucho mayor de lo que muchos pensaban. Esto demuestra algo poderoso. Linux no es solo gaming portátil, es también un sistema de escritorio serio, usado por desarrolladores, creadores y ahora jugadores. Y si miramos el top de distribuciones en Steam, vemos un panorama diverso. Arch Linux 10.82%. Segundo lugar, Linux Mint 22.1, 7.83%, Ubuntu 24.04 LTS, 4.44%, CachyOS 4.21% y subiendo, Steam en formato Flatpak 6.54%. ¿Qué significa esto? Que los usuarios ya no necesitan una consola Linux para jugar. Pueden usar su distro favorita y ejecutar juegos con Proton, Lutris o Wine sin problemas. Y CachyOS, una distro basada en Arch, con optimizaciones de rendimiento, GCC 13, flags de CPU, ha crecido un 1.03% en solo un mes, consolidándose como una de las más rápidas para gaming. Pero hay más. Los datos de hardware revelan una tendencia fascinante. En cuanto a procesadores, AMD domina con 67.91% de los usuarios de Linux en Steam. Sin embargo, Intel está recuperándose lentamente, con el 32.08%. Esto contrasta con Windows, donde AMD avanza rápido. La diferencia, en Linux, muchos usuarios usan PCs tradicionales, donde Intel aún tiene peso. En cuanto a gráficas, la más popular es AMD Custom GPU 0405, la del Steam Deck, con 15.53%. Pero en segundo lugar, una gráfica integrada de la serie Van Gogh de AMD con 12.71%. Esto sugiere que muchos jugadores de Linux usan gráficas integradas, no dedicadas. ¿Por qué? Porque con Proton y optimizaciones, incluso GPUs modestas pueden ejecutar juegos modernos. Y eso es una revolución. El gaming accesible sin tarjetas de $1,000. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que Linux no está creciendo por una sola razón, sino por muchas. Distribuciones más amigables, mejor soporte de hardware, Proton y Wine más eficientes, comunidad activa y entusiasta, y aunque el 3% parece pequeño, recuerda, Steam tiene más de 132 millones de usuarios activos.
El 2.89% son más de 3.8 millones de jugadores en Linux, y cada uno de ellos es un voto de confianza en el software libre. Si este video te sorprendió, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte a Explora Tecnología Avanzada. Activa la campanita para no perderte los próximos videos, donde exploramos el futuro antes de que llegue. ¿Tú qué opinas? ¿Crees que Linux puede superar el 5% en Steam o seguirá siendo un nicho? Déjanos tu comentario. Hasta la próxima. Sigue explorando.